Bueno, hoy tenemos un personaje bastante interesante por sus historias de vida e interesante también por lo que ha hecho durante muchos años con el bike trial, dejando el nombre de Colombia bastante bien en alto. Se trata de Javier Zapata, ya tiene 40 años, más de 30 dedicados a las bicicletas y vamos a hablar precisamente hoy sobre este tema. Javier, muy buenas tardes y qué bueno tenerlo en Teleantioquia Deportes. Muy buenas tardes, Mauricio, muy buenas tardes a todos los amigos de Teleantioquia Deportes y espero que disfruten este rato en el que, como usted lo decía, vamos a compartir una experiencia de vida. ¿Quién es Javier Zapata? Bueno, yo soy un deportista extremo, nacido en la ciudad de Medellín. La gente me reconoce básicamente porque subí el edificio Coltejer y la Piedra del Peñol. He hecho varios récords Guinness, tengo 6 récords en mi carrera deportiva, estos 2 que te mencioné anteriormente. También subí en Bogotá la Torre la Torre Colpatria, perdón. He estado también en Ciudad de México, en Venezuela subiendo edificaciones, en China en la Torre Mao. Y pues esto me ha ayudado porque me ha dado un gran reconocimiento entre el público y me ha ayudado mucho a masificar un deporte que hace 10 años no lo conocía absolutamente nadie. ¿Por qué le da uno por montarse en una bicicleta y empezar a subir pisos y empezar a asumir esos retos? Bueno, yo me inicié fue en el bicicross. En el bicicross estuve durante unos 15 años aproximadamente. Allí cumplí un ciclo, fui campeón continental, panamericano, quedé quinto en un campeonato mundial. Y ya llevaba mucho tiempo, ya sentía que había cumplido como ese ciclo y me empecé a enamorar de este deporte porque es un deporte espectáculo, se prestaba para esto. Entonces, aunque yo estudié comunicación social, al ver todas las posibilidades que me ofrecía un deporte como el bike trial, pues me dediqué profesionalmente a él y dentro del bike trial empecé a hacer lo de los récords, que es una de las modalidades, que es subir grandes edificaciones en estas bicicletas especiales sin apoyar los pies en el suelo. Entonces son eventos curiosos que llaman mucho la atención del público por su grado de dificultad, entonces eso ha generado mucha recordación. Si no era un deporte que se practicaba, si no era un deporte masivo, ¿por qué decidir voy a hacerlo, voy a ser el pionero de esto? Por la pasión que siento por los deportes de las 2 ruedas, por las bicicletas básicamente. Y porque el bike trial es un deporte de mucha precisión, de mucho sentido del equilibrio, pero es un deporte que te reta día a día. Yo llevo 17 años practicando el bike trial y todos los días aprendo cosas nuevas. O sea, no hay un estancamiento, siempre estás aprendiendo, subes 2 centímetros más un obstáculo, afrontas nuevos retos, hay nuevas edificaciones para subir, nuevos obstáculos, entonces eso es lo que se hace interesante y lo que me permite como compartir esa experiencia de vida con muchas personas. Bueno, Javier, ya hablamos un poco del tema deportivo, de las bicicletas, ahorita continuaremos sobre el tema de los Guinness y eso, pero recuerda el día que llegó la primera bicicleta. Usted me decía ahorita de la primera bicicleta, pero ya de la parte profesional, pero ¿recuerda esa primera bicicleta cuando chico? Yo aprendí a montar a los 4 años y medio, y creo que fue en una bicicleta de mi hermana. Y ya cuando a ella le compraban las bicicletas, lo que yo hacía era tratarlas de convertir para que sirvieran como una bicicleta de BMX o de bicicross. Ahí nació como esta pasión y tuve la fortuna de vivir en un barrio, el barrio Calasanz, que fue uno de los barrios donde primero se desarrolló el BMX. En ese entonces lo llamaban ciclocross. Tanto en Calasanz como en Conquistadores habían 2 grupos y eso me entusiasmó mucho hasta que ya mi papá me compró la primera bicicleta profesional de bicicross cuando tenía 8 años. ¿Cómo era ese tema de la bicicleta en las calles en esa época? ¿Cómo las manejaban? ¿Era un tema más de pronto un poco de recocha con los amigos? Era más relajado. La ciudad se prestaba más para andar en bicicleta, no había tanto flujo vehicular y recuerdo mucho que había la pista de Calasanz, la pista de Vida, y había otra pista en Conquistadores, entonces siempre estábamos entre esas 2 pistas hasta que el municipio le otorgó a la Liga Antioqueña de Bicicross en ese entonces los terrenos donde actualmente está ubicada la pista de bicicross. Eso fue en 1984 y ya toda la gente se trasladó hacia este sector, pero anteriormente practicábamos el BMX, era en la calle. ¿Qué recuerda de esas épocas en la calle, de lo que hacían? Yo creo que por eso me incliné hacia el bike trial,
porque esos inicios en el bicicross me dieron la habilidad suficiente para poder enfrentarme a una bicicleta de trial. Nos la pasábamos saltando muros, en la calle, en la canalización, o sea, toda la ciudad se convertía en una pista de bicicross, que es lo que actualmente pasa también con el bike trial. Uno en el bike trial puede afrontar obstáculos en los que la gente a veces ni se atreve a caminar por ellos, entonces yo creo que eso me sirvió bastante. Era poner adobes con tablitas, porque en esa época era muy diferente todo. No había rampas, teníamos otro sitio de entrenamiento que era en la parte posterior del velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. Ahí eran las oficinas de la Liga de Bicicross, había una calle muy estrecha, de ahí construimos unas rampas en madera y nos la pasábamos practicando todo el día. Me acuerdo que eran martes, miércoles y jueves, en horas de la tarde. Ahí empezaron a surgir los grupos de habilidad, que hacíamos giras por los municipios de Antioquia. Entonces, como que toda esa experiencia me sirvió mucho para luego dedicarme profesionalmente al bike trial. ¿Qué le gustó de esa época en cuanto al tema de estudio? Ya pasemos un poco del plano deportivo al tema de estudio, por ejemplo. Una época en la cual los chicos tenían unas disciplinas diferentes, en el cual de pronto era más estricto el estudio en cuanto a la rigidez de pronto de los maestros y demás. Sí, yo me formé en un colegio como el Calasanz, con los padres Escolapios, que era bastante exigente, como usted lo dice, pero conmigo fueron un poco flexibles porque yo mostraba buenos resultados deportivos, entonces me brindaban la oportunidad de asistir a los campeonatos. ¿Qué fue lo que más me gustó a mí de esa formación? Que mi etapa de adolescente me tocó fue sobre una bicicleta de BMX, entonces yo no tuve la oportunidad de estar pues como en el plan de rumba con los amigos porque era entrenando. Si no estaba entrenando, estaba viajando, conociendo otros países, otras culturas, y yo nunca me arrepiento de eso porque eso me ha servido para mi formación deportiva y humana. Y de pronto eso no le hacía extrañar las rumbas, el hecho de poder estar viajando, porque mientras los otros estaban rumbeando, vos estabas conociendo otro tipo de países, de ciudades. No, para nada, no me arrepiento de nada porque sigo conservando ese mismo grupo de amigos. De hecho, con los que practico el bike trial ahora se van convirtiendo también como en otra familia, con la que uno comparte también otros espacios. Y son ambientes muy sanos. Y eso actualmente ocurre en el bicicross, que lo vemos ahora con Mariana Pajón, con Carlos Oquendo, con todos estos muchachos que se están formando. Y por eso yo creo que los padres hacen ese esfuerzo porque los niños estén en estas escuelas deportivas con cualquier otro tipo de actividad. Lo vemos que cuando un adolescente, un niño se está formando en el deporte, se está formando como una persona de bien. Montémonos sobre la bicicleta otra vez para hablar del tema o del día en el que usted decidió, voy a empezar a hacer Guinness Record. Bueno, yo había ya empezado en el bike trial, tuve la oportunidad de ir en el 98 a España, que es el país donde se inició este deporte, en Barcelona. Ya llegué de este viaje con mucha curiosidad, vi cómo lo manejaban, sobre todo el tema de los espectáculos, y un deportista español había subido el Hotel Arts en Barcelona, un edificio de 40 pisos y de 747 escaleras. Y yo llegué con esa curiosidad, lo veía primero como algo imposible porque no era capaz de subir 10 pisos en bicicleta, no tenía el equilibrio ni la resistencia. Pero empecé a entrenar en edificios de 20 pisos y cada vez iba avanzando más, hasta que un día dije, bueno, yo quiero subir el Coltejer. Fui y hablé con el administrador, pedí los permisos, tenía las escaleras que yo necesitaba, 761 escalas, o sea que eran unas 15 escaleras más de lo que había sido el récord anterior. Y hice este primer récord, pero esto fue lo que me abrió a mí todo un abanico de posibilidades a dedicarme profesionalmente a un deporte como el bike trial, porque se convirtió en un evento mediático, lo transmitieron por un canal nacional que apenas estaban iniciando, pero tuvo una gran repercusión en agencias internacionales. Entonces esto me ayudó mucho. Al otro año ya quise subir el edificio más alto de Colombia, que fue la Torre Colpatria, y así sucesivamente fui superando mi propio récord. ¿Cuánto se demoró preparándose para poder subir primero el Coltejer? 6 meses. Ese fue un proceso de 6 meses, pedir los permisos,
entrenar en diferentes edificaciones hasta que ya empecé a hacerlo en el edificio Coltejer. Las primeras veces alcanzaba a subir 18, 20 pisos y cada vez iba mejorando. Cuando ya me sentí listo, pues ya le pusimos una fecha específica al récord y el 6 de mayo del 99 lo logré subir en 23 minutos y 17 segundos. ¿Qué fue lo más difícil de subir ese Coltejer y de asumir ese primer Guinness? De todos estos récords, no solo el del Coltejer, sino de todos los que he afrontado, es la presión de tener todos los medios de comunicación en ese momento. O sea, es una oportunidad única. Las reglas de Guinness dicen que si yo bajo el pie o pierdo el equilibrio, tengo que volver a empezar nuevamente. O sea que si yo voy en el penúltimo piso y me caigo, tendría que volver a arrancar. O sea que eso psicológicamente es muy desgastante. Esa es la parte más difícil. El resto es entrenar. Bueno, Javier, lo voy a invitar para que terminemos esta primera parte, pero más adelante vamos a volver a hablar de las experiencias ya a nivel internacional, porque no solo fueron los edificios colombianos, también en México, en Shanghái, como usted lo decía, y ya volveremos entonces para hablar con Javier Zapata de este tema del bike trial, de su vida, de los Guinness Records.